Una vez que el ser humano pudo saciar sus necesidades fundamentales y básicas, empezó a cuestionar su naturaleza en este vasto universo a través de preguntas que difícilmente hemos encontrado algún mínimo acercamiento de respuesta. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Y ante estas preguntas y la necesidad de darles algún sentido, en estos espacios de razonamiento el ser humano creó el concepto de divinidad. Recintos donde a través de conexiones personales sintiera una ligadura mucho más presente con las deidades. Sin embargo, luego no fue suficiente. Estos lugares que encontraba en el bosque, en el desierto, en los mares, en las cuevas, presentaban el problema de que al final no satisfacían la capacidad simbólica del ser humano, lo que nos lleva al tema que vamos a tratar el día de hoy en De Tercera. Y bueno, no todo en esta vida es ciencia ficción, no todos son robots, no todos son computadoras, virtualidades, etc. Sí, una de mis otros géneros favoritos en cuanto a películas sobre todo es la comedia romántica. Escrito por Elizabeth Gilbert y llevado al cine por Brian Murphy por allá del 2010 y protagonizado de una manera magistral por Julia Roberts, la verdad es que es una actuación muy buena. Plantea la posibilidad de encontrar ese espacio para cada uno de los momentos, y yo creo que de ahí es importante retomar el concepto. El espacio va intrínsecamente relacionado con el tiempo, entonces toda acción se va a enmarcar en cierto momento y en cierto lugar en particular. Habrá momentos para rezar, habrá momentos para comer y por supuesto momentos para amar. Sin embargo, estos momentos no encontrarían un sentido tan real si no hubiera en la expresión fílmica o en lo que nosotros podemos ver en el cine una escenografía envolvente que nos llevara y nos situara en la factibilidad de que pueda ser cierto. De igual manera, nuestra protagonista no va a emprender su búsqueda trascendente en cualquier lugar, sino casualmente, parte de la narrativa, se va a adentrar en las tierras de Bali. Precisamente fue filmado en la ciudad de Ubud, en algún, por ponerlo así, convento, recinto de retiro para las tradiciones budistas. Y así como la protagonista va a buscar ese espacio adecuado para ella, cada uno de nosotros debemos emprender esta complicada tarea de localizar nuestro sitio privilegiado, primordial, donde podamos conectar con nuestra característica trascendente. Porque ya sea que seas creyente o no, de cualquier forma necesitas el refugio y el calor de un espacio que te ayude a sanar del día a día. Bien puede ser tu habitación, bien puede ser tu cocina, a lo mejor tu biblioteca, si es que tienes posibilidad de ello, tu estudio, o si eres creyente en alguna expresión espiritual en particular, vas a generar dentro de tu casa este espacio, este altar donde puedas enfocarte en la oración. Actividades como realizar yoga, las meditaciones guiadas o algunas expresiones más cercanas a las religiones búdicas nos van a permitir realizarlos tanto dentro de nuestra casa como puede ser en un espacio jardinado con mucha vegetación, árboles grandes, el sonido de los animales, cercanías del agua, en fin, cada expresión espiritual va a tener como su característica donde los rituales y las tradiciones tienen que llevarse a cabo. Y bueno, como este canal es de tercera, vamos a hablar entonces de estos espacios arquitectónicos que están enfocados para este propósito. Por fin se vino el análisis de proyectos en particular y espero que les sean muy interesantes. Sin embargo, estas particularidades que tienen los centros de culto nos preocupa, y sobre todo en lo personal, dado que es un tema que siento que ha sido olvidado tanto por la ciudadanía, las personas en general, como por nosotros los arquitectos.
Luego en clase me toca preguntarles a algunos compañeros u a otros arquitectos profesionistas acerca del trabajo del concepto y veo que pobremente ha estado trabajado. Creo que una forma muy eficiente de ejemplificar la importancia del concepto en la arquitectura se va a encontrar en los centros de culto, en la expresión que va a tener esta y la importancia que tiene en el significado para cada uno de nosotros. Cómo llegamos de la abstracción conceptual a la proporción simbólica en los espacios trascendentes, eso es lo que nos va a preocupar también como arquitectos. Obviamente esto se ha trabajado desde que el hombre es hombre, ha procurado generar estos espacios. Sin embargo, no fue sino hasta inicios del siglo XX que uno de los artistas plásticos más trascendentes de la historia, Vasily Kandinsky, desarrolla en su libro De lo espiritual en el arte las metodologías y abstracciones necesarias a partir de formas geométricas básicas, el círculo, el cuadrado y el triángulo y los colores primarios, el rojo, el azul y el amarillo, nos van a poder transmitir a partir del movimiento moderno un acercamiento hacia lo trascendente. Una de mis obras favoritas de este artista plástico, está apareciendo por acá, es composición número 8, donde vemos el manejo de diferentes planos, la estructura de matices en los colores primarios y cómo se expresan entre sí. Hay una relación entre ellos que va a buscar el simbolismo abstracto y generar en las personas el cuestionamiento de las formas, es decir, va a abandonar de alguna manera el formalismo tácito. No lo vamos a ver, no vamos a ver una cara, no vamos a ver un rostro, un cuerpo, una taza como tal, un objeto figurativo, sino va a buscar con este juego de formas fundamentales y colores la expresión y el transmitir un mensaje que va a ser completado por el receptor. De alguna forma y en términos sencillos, eso es como vamos a conocer la abstracción. Esto va a sumar muchísimo a la arquitectura, dado que a partir de aquí empiezan trabajos y empiezan acercamientos a eliminar toda decoración excesiva en los edificios, en las casas, y de aquí va a devenir mucho tanto el movimiento moderno como lo que luego se ha llamado como minimalismo, ¿sí? Esto lo vamos a abordar en otro video con mucho más a detalle. Sin embargo, sí quería como hacer el antecedente de cómo es que pasamos de, por ejemplo, una arquitectura barroca súper detallada, súper expresiva, con mucha filigrana, estas gárgolas a lo mejor de la arquitectura gótica. ¿Cómo vamos a pasar de esta exageración del adornismo a la limpieza y líneas totalmente rectas o volúmenes limpios y claros? Volúmenes claros. Para tratar de abordar esto de alguna forma más o menos cronológica, les voy a presentar solamente 3 ejemplos. Por supuesto, si es de su interés y les parece curioso el tema, coméntenmelo en la caja de comentarios y podemos abordar muchos más ejemplos. Entonces, el primero de los ejemplos que quiero abordar fue el acercamiento que tuvo el arquitecto francés Auguste Perret en los tiempos de la posguerra en sus intervenciones francesas. Como dato curioso, y de hecho me gustaría ahondar en un video particular para esto, él fue maestro y mentor del arquitecto suizo Le Corbusier, que planteó las bases del funcionalismo. Él, por su parte, fue pionero en el uso del hormigón armado como material principal en los proyectos arquitectónicos. Sus obras principales, o con las que se reconoce su trabajo, es el Teatro de los Campos Elíseos de Nuestra Señora de Ramsey, edificio para el Consejo Económico, Social y Ambiental de Francia. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial y después de los bombardeos que tuvo París, en la ciudad de La Havre, creo que se pronuncia así, disculpen mi francés, nunca lo estudié, se le encargó la restauración de la iglesia de San José. Su trabajo ha sido tan importante que actualmente es reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Como dato también interesante, Perret fue uno de los pioneros en el movimiento Art Deco en París. Entonces, esta iglesia de San José va a retomar este estilo que Perret estaba experimentando en su momento. Si nos posicionamos en el puerto de la ciudad, es posible observar la torre que se le conoce cariñosamente como el faro del corazón de la ciudad, de 107 metros de altura y con una planta octagonal.
observar un proyecto sumamente particular en unas líneas escalonadas. Si nosotros vemos el plano o los planos que conforman este edificio, vemos cómo los volúmenes se van entremetiendo y generando este elemento tipo faro. Sin embargo, en mi opinión, creo que esta iglesia no tendría tanta importancia o sería un hito tan reconocible si no hubiera sido por el trabajo de su compañera y vidriera Marguerite Bourret. La artista plástica ya tenía mucho trabajo en París en ese momento y ya tenía experimentaciones y acercamientos con el uso del color de una forma más abstracta. El uso de las vidrieras en las iglesias data de muchísimo tiempo atrás. Solamente que la gran diferencia es que antes se procuraban vitrales con formas sumamente identificables, rostros de santos, flores, astros y sobre todo letras que podían mandar un mensaje más directo y sumamente bellos también. Algo lo que Huguet trataba de hacer y trataba de conceptualizar era la difuminación de dichos componentes, no para transmitir un mensaje directo, sino para generar una abstracción del mismo, ¿sí? O sea, generar simbolismo sin ser sumamente específico, sin ser como tan puntual y dejar al espectador, al usuario final, al feligrés, al que iba a orar, en generar sus propios mensajes, sus propias historias a partir de las emociones. La conformación de sus vidrieras utilizaba 7 colores en general. Básicamente cubría todo el espectro del arco iris, su selección de colores. Sin embargo, en cada una de las caras solamente va a tomar a veces 4 o a veces 6 de los mismos. Entonces va a ocasionar un ritmo distinto y una sensación mucho más interesante en cada uno de los espectadores. Básicamente lo que buscaron fue hacer un caleidoscopio gigante. Uno de mis arquitectos favoritos, y sobre todo por el trabajo simbólico que tiene, es Tadao Ando, que, dato curioso, él nunca fue arquitecto escolarizado. De hecho, él era un boxeador amateur. Su principal objetivo y la manera en cómo conceptualiza la arquitectura es buscar la integración de la naturaleza en el espacio, pero aislándonos de la realidad de la ciudad bulliciosa. Genera refugios, ¿sí?, para la trascendencia de la persona. Elementos naturales como el cielo van a formar parte principal de los materiales de construcción que él va a utilizar. Este arquitecto es de aquellos que no necesitan materiales físicos para construir, sino construye a partir del uso de aquellos elementos naturales que no requieren tanta intervención humana. En este sentido, el aporte de Tadao Ando, uno de los más importantes aportes que ha tenido a la arquitectura y a la búsqueda espiritual a través de ella, ha sido la Iglesia de la Luz. Tadao Ando va a ser muy crítico a partir del regionalismo del lugar. Él va a proponer siempre el uso de lenguajes que la zona, que los habitantes estén acostumbrados. En su proyecto de la Iglesia de la Luz, que se establece en Osaka, en Japón, por allá de los años 1980, finales de ellos, el arquitecto va a proponer este espacio que su parte más importante o lo que vamos a rescatar de él, además del uso de los planos como si fuera origami, es cómo la luz va a pasar. Nuevamente vemos otro arquitecto que está utilizando la luz como elemento simbólico, cómo la luz va a pasar a través de estas grietas finas, generando la forma en específico de una cruz. Esta iglesia es de inspiración cristiana. Entonces él no nos va a poner un retablo como los que estamos acostumbrados a ver aquí en Latinoamérica, estos grandes altares con mucho detalle, decorativos, en fin, como con tanto elemento que puede distraer a la meditación y a la oración. Él directamente se va a cortar el muro. Él utiliza en este proyecto el concreto como material principal, pero también la ausencia del mismo como representación divina. Entonces genera este espacio oscuro de tal forma que la única luz, con un símbolo de esperanza, con un símbolo del más allá, con un símbolo de lo que no logramos ver, pero sin embargo allí está presente,
va a construir esta cruz que bueno, va a motivar muchísimo a la oración definitivamente. Porque si nosotros vemos o pudiéramos tener la oportunidad de ver el contexto en el que se emplaza este proyecto, vemos grandes áreas ajardinadas, mucha vegetación, mucho espacio abierto y libre, de alguna manera hasta cierto punto salvaje, y de repente vamos a entrar a una cueva, ¿sí? Esta cueva que nos va a dotar de refugio y de seguridad. Entonces esto es más o menos como el concepto que está abordando Tadao en este proyecto. Finalmente, el tercer proyecto del que quiero hablar el día de hoy es mucho más reciente. Este proyecto se realizó en 2016, muy reciente, en Santiago de Chile. Esto es trabajo del arquitecto Samia Hariri. Es el templo bajaí de Sudamérica. Es a la fecha uno de los recintos más importantes de la religión bahamista. Para entender el concepto, digo, por si no están tan familiarizados con esta religión, una religión monoteísta que sigue las enseñanzas de su profeta Bahá'u'lláh. Es considerado como la manifestación de Dios en la tierra. Los principios que busca esta religión, digo, en términos prácticos para entenderlo un poco más, son la unidad de la humanidad, la búsqueda independiente e individual de la verdad, la unidad de las religiones, la armonía entre la religión y la ciencia, la educación universal, la igualdad entre hombres y mujeres, la eliminación de toda forma de prejuicio, la eliminación de la pobreza y riquezas extremas, un idioma auxiliar universal y la paz mundial basada en una legislación común. Hay una afirmación a manera de lema o de objetivo principal de esta religión que dice: aunque los tiempos pudieran presentarse oscuros, el futuro de la humanidad es brillante y la paz mundial inevitable. Y básicamente lo que vamos a encontrar en este proyecto es una forma helicoidal, es decir, a manera de hélice, donde 9 alas distintas van a encerrar este espacio de oración. Se alcanza a ver desde vista de pájaro, es decir, desde muy arriba, el trabajo y las reminiscencias de mandalas budistas. Recordemos que muchas de las expresiones espirituales del día de hoy van a retomar elementos de otras con mucho más tiempo de antigüedad. Y bueno, además de cuestiones técnicas como que está diseñado para soportar los terremotos, recordemos que Chile es una zona sísmica reconocida. Además de esto va a hacer uso de materiales de la región, que también es muy importante, entre ellos el mármol. Lo que va a ocurrir es que nuevamente estamos trabajando con la luz. La luz va a ser un símbolo repetido para la trascendencia, donde con el paso de la luz a través tanto del material, el mármol es hasta cierto punto translúcido, y la disposición de las ventanas y los 9 accesos que tenemos alrededor es una concentración de luz en el presbiterio central que va a estar destinado a la meditación. Y bueno, estos fueron los 3 proyectos que quería mostrarles el día de hoy. Insisto, si quieren que continúe analizando proyectos arquitectónicos o específicamente proyectos espirituales, que es uno de mis temas favoritos, me lo pueden dejar aquí y con gusto lo vamos a continuar. Pero lo más importante acá es que nos llevemos esta importante lección sobre que la arquitectura va a ser un componente fundamental para la expresión espiritual de cada uno de nosotros. O bien ya sea encontrando un lugar cercano o nuestro vecindario próximo, o bien en un centro de culto específicamente diseñado para esto, debemos de encontrar este momento y este lugar para poder conectarnos. No todo en esta vida es terrenal, chicos, no todo en esta vida es concreto armado y varilla. También necesitamos trascender. Y bueno, hasta aquí el video de tercera del día de hoy, espero haya sido de su agrado. A lo mejor es un tema un poquito distinto y bueno, pues ya saben, suscríbanse, denle like, compártanlo si les resultó interesante. Y por favor, cualquier cosa estamos atendiendo, estamos al pendiente de sus observaciones. Y pues bueno, muchas gracias, comunidad.